Ya le comentaba antes de ir a la pausa que los principales partidos políticos señalaron que llegaron ya a un acuerdo para poder aprobar un sistema nacional anticorrupción. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Hola Magda, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo fue que se destrabó este tema? Tenían ya meses discutiéndolo y finalmente ayer llegan a un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas. Bueno, en primer lugar partimos, Magda, de reconocer que hoy el problema más grave que tiene México es la corrupción. Se calcula que nos cuesta 1.5 billones de pesos cada año. Esto es 45 veces el presupuesto de la UNAM. Solo a las familias mexicanas, Transparencia Mexicana calcula, les cuesta más de 30,000 millones de pesos todos los años la corrupción. Es un problema que además tiene consecuencias graves. De acuerdo al Foro Económico Mundial, es la razón principal por la cual no se invierte en México y por lo tanto no se generan empleos y además empleos bien pagados. Partiendo de ese reconocimiento, Magda, presentamos una iniciativa en noviembre pasado, justamente para sacar adelante un gran sistema nacional anticorrupción. Ha sido un proceso muy largo de negociaciones y efectivamente el día de ayer logramos un gran acuerdo entre el PAN, el PRI y el PRD para sacar adelante este sistema nacional anticorrupción. ¿Cuáles son los puntos específicos en los cambios tanto en la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública? ¿A qué acuerdo llegaron en estas instituciones, Ricardo? Hay dos cambios fundamentales, Magda. El primero tiene que ver con que quien investigue sea verdaderamente autónomo e independiente. Por un lado será la Auditoría Superior de la Federación, que como sabes, con la ley actual solamente puede investigar vía auditorías de manera anual y posterior. Esto se elimina. Lo va a poder hacer en tiempo real, inclusive ante denuncias de los propios ciudadanos. Y en segundo lugar, la propia Fiscalía Especializada, una nueva fiscalía, un ministerio público que solamente va a perseguir delitos relacionados con hechos de corrupción. Esto le va a permitir concentrarse al 100% en perseguir delitos que están vinculados con hechos de corrupción para en última instancia meter a los corruptos a la cárcel. Y el segundo gran eje es el de la sanción. Como sabes, el problema actual es que quienes resuelven las faltas administrativas graves, pues son ni más ni menos que los empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del propio presidente de la República. Con esta reforma esto se acaba. Ya no serán los propios empleados del alcalde, del presidente, del gobernador quienes resuelvan. Será un nuevo tribunal federal autónomo, independiente, con magistrados nombrados por 15 años, muy sólido, el responsable de juzgar. Lo que queremos es acabar con la impunidad. Te doy un solo dato. En la última cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación presentó 2.500 promociones de responsabilidad. Son 2.500 expedientes, Magda, donde dice cómo se llama el servidor público, qué norma violó, qué sanción le corresponde. 2.500, y de esos solamente 7 tuvieron una inhabilitación. ¿Por qué? Porque quienes hoy están resolviendo son juez y parte. Eso se va a acabar. Será ahora un tribunal federal autónomo, fuerte, robusto, para acabar con la corrupción y poner a los corruptos en su lugar, Magda. ¿En algún momento se está pensando en la integración de un Consejo Nacional y este Comité Ciudadano del que se hablaba en un principio cuando iniciaron las discusiones en este tema, Ricardo? Está eliminada esa idea de que haya un consejo presidido por el presidente de la República. Afortunadamente, lo que hay es un comité coordinador en donde estarán los titulares de las dependencias responsables de perseguir la corrupción, donde habrá un espacio para la sociedad civil organizada, de tal manera que ese comité emita recomendaciones a los distintos órganos del sistema y el sistema funcione cada vez de mejor manera. Pero está eliminada esa idea de que el presidente de la República presida un órgano. Eso me parece que era una muy mala idea. Ricardo, los empresarios en algún momento solicitaban la desaparición del fuero.
para los funcionarios y quienes estuvieran pues en contacto precisamente con empresarios, toda vez que este tipo de delitos muchas veces involucran también pues a las personas digamos de iniciativa privada. Los empresarios pedían que se eliminara el fuero. ¿Cómo fue respondida esta solicitud? Así es, Magda, tocas un tema muy importante. La eliminación del fuero ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no es aún una realidad porque falta que se apruebe en la Cámara de Senadores y después en las legislaturas de los estados por ser una reforma constitucional. Y aprovecho también la oportunidad para decir que este Sistema Nacional Anticorrupción, que muy probablemente este jueves se apruebe en la Cámara de Diputados, pues deberemos darle mucho seguimiento de manera muy puntual porque aún faltará la discusión en el Senado y en las legislaturas de los estados. Es muy grave el que a veces se echen las campanas al vuelo cuando algo solamente ha sido aprobado en una de las cámaras. Le tendremos que dar seguimiento serio al sistema, lo mismo al fuero y a la propia ley de transparencia, porque estos son tres elementos absolutamente complementarios que juntos buscan abatir la corrupción, acabar con la impunidad, meter a los corruptos a la cárcel, que deje de ser la regla general que en México el corrupto se sale con la suya, que los corruptos paguen las consecuencias, Magda. A ver, Ricardo, esta situación de la ampliación de la prescripción del delito hasta 7 años, ¿para qué fue creada? ¿Esta es una disposición para que, pues, de alguna manera se amplíe también el tiempo para poder perseguir un delito, o es precisamente todo lo contrario para evitar una cacería de brujas? Es justamente para que en las faltas graves, recordarás, antes la prescripción era solo de 5 años. Sí. Y esto generaba mucha preocupación porque se abría la posibilidad de que dentro de un mismo sexenio prescribiera, es decir, ya no se pudiera castigar una falta grave. Con la reforma eso se acaba. El plazo mínimo de prescripción en faltas graves va a ser de 7 años, de tal manera que en todos los casos, aun cuando el cargo dure un sexenio completo, la persona va a poder ser juzgada y castigada aún después de haber dejado el cargo. El objetivo es que no se escuden en el puesto público para evitar una sanción. Muy bien, Ricardo, quisiera tocar otro tema. Finalmente el PAN pues lo bajó de la contienda a la candidatura por el estado de Querétaro, la gobernatura del estado de Querétaro. ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué finalmente se decidieron por el senador Francisco Domínguez? Con mucho gusto, Magda. Recordarás que en las normas internas del PAN, quien es dirigente, si no se separa con suficiente anticipación, no puede ser candidato. Recordarás que yo fui presidente nacional del partido a finales del año pasado y principios de este año, y en el momento en el que asumí la presidencia del partido en octubre, por estatutos yo ya no podía competir por la gubernatura de Querétaro, de tal manera que eso pues ya no estaba en mis planes en el momento en el que asumí la presidencia del partido, que además lo hice con enorme gusto y que me representó una gran satisfacción. ¿Y qué va a hacer ahora que se termine pues su labor legislativa? ¿Va otra vez a tratar de dirigir al partido? ¿Hacia dónde van sus aspiraciones? Bueno, siempre existirá esa posibilidad. Yo creo, Magda, que este no es momento ni de encartes ni de descartes. Es el momento de concentrarnos en la responsabilidad que cada uno tenemos. Ahora mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario del PAN es sacar adelante este Sistema Nacional Anticorrupción. Después la legislación secundaria. Hay una serie de reformas pendientes y estoy convencido de que dando buenos resultados, actuando de manera transparente, vertical, viendo de la cara a los ciudadanos, siempre se abrirán oportunidades hacia adelante. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportar todas estas ideas. Estaremos muy pendientes entonces de la discusión tanto en la comisión el día de hoy como en el pleno de la Cámara de Diputados el día de mañana, de por fin la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una deuda que tienen los legisladores hacia los ciudadanos. Ricardo, gracias. Así es, Magda, gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, buenos días.